Buenas noches y buenos días, queridos amigos, estudiantes y simpatizantes del esoterismo en general. Les saluda Frater Catus. Antes de empezar, como es de costumbre, quiero agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado hasta ahora. Gracias por sus comentarios, sus reacciones y por sus suscripciones. Y les aseguro que esta es una razón por la que seguimos creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Si es que aún no lo han hecho, los invito por favor a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic en la campanita para que no se pierdan de ningún episodio futuro y estén al tanto de todas las novedades. Quiero enfatizar de que su apoyo no solo nos ayuda a crecer, sino que también nos motiva a seguir adelante con pasión y dedicación en cada episodio que producimos. Así que les agradezco por formar parte de esta comunidad y por acompañarnos en este emocionante viaje. Y ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el contenido del episodio de esta noche. Vamos a continuar con las disertaciones del libro El aprendiz y sus misterios del doctor Jorge Adom. Seguimos con el capítulo 2 en Historia de la Masonería, siendo esta la cuarta parte que entregamos. En este nuevo episodio pueden encontrar temas como la orden masónica es depositaria de las ciencias de las edades, el arca de los tesoros de las antigüedades, el masón consciente, vivimos en Dios y en Él existimos, conectados con lo divino, el templo interior y la gran obra. Bueno, comenzamos con el texto del doctor Adom, vamos con el numeral 20 y dice así: ¿pero será esta la historia de la masonería? En verdad, esto no es sino el ropaje vasto de la institución, apenas el cuerpo grosero de su espíritu. La orden masónica es depositaria de las ciencias de las edades, es el arca de los tesoros de las antigüedades. Pueden desaparecer todos los libros sagrados y sin embargo un masón consciente y verdadero puede reconstruirlos con toda exactitud y verdad, porque los misterios están en su seno, los tesoros en su corazón y la sabiduría en su mente. Ahora digamos algo sobre la verdadera masonería oculta o mística. La verdadera masonería y su historia responden a la pregunta que inquieta a todo ser que nace y que es: ¿de dónde venimos? En esta pregunta, a la que debe responder el aprendiz, se encierra el mayor misterio de la tradición universal. Si nada viene de la nada, ¿cómo es que existo? Entonces yo soy eterno. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice San Juan. El masón, el superhombre puede decir: en el principio era yo era con Dios y yo soy Dios. Solo con sentir, comprender y vivir con esta ley, el aspirante, aprendiz, se convierte en masón. De modo que la historia de la masonería mística está en lo que dice San Pablo: en él vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Y en lo que dice Mahoma: de él vinimos y a él tenemos que volver. O en lo que dijo Jesús: vosotros estáis en mí y yo estoy en vosotros, y todos estamos en el Padre. O como enseña el Colegio de los Magos: yo soy él es yo. Con esta certeza podemos responder así a las preguntas sin equivocarnos. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿En dónde estamos? En Dios. ¿A dónde vamos? A Dios. Comencemos pues con nuestras disertaciones. Este párrafo del libro El aprendiz y sus misterios de Jorge Adom explora la esencia de la masonería, su relación con la sabiduría ancestral y la búsqueda de respuestas profundas sobre la existencia. Aquí hay una explicación más detallada. Jorge Adom comienza cuestionando si la historia de la masonería que normalmente se conoce es toda la verdad o si solo representa una parte superficial de la institución. Luego sugiere que la masonería es mucho más que un conjunto de rituales y símbolos.
es una custodia de conocimientos ancestrales y antiguos secretos. La masonería se considera como el guardián de la sabiduría de las edades. Adón plantea que incluso si todos los libros sagrados desaparecieran, un masón auténtico podría reconstruirlos porque los verdaderos misterios y tesoros están dentro de la mente y el corazón del masón. Después Adón se adentra en la verdadera masonería oculta o mística que busca responder a una pregunta fundamental: ¿de dónde venimos? Esto se relaciona con la búsqueda de un sentido de origen y propósito en la vida. El autor sugiere que la respuesta a esta pregunta implica reconocer la conexión con lo divino. Se refiere a la idea de que si nada proviene de la nada, entonces uno mismo es eterno y parte de lo divino. Adón cita pasajes bíblicos y enseñanzas de diferentes tradiciones religiosas para ilustrar la idea de que todos estamos inherentemente conectados con lo divino y que somos una parte de Dios. Finalmente concluye afirmando que la respuesta a las preguntas fundamentales es que venimos de Dios, estamos en Dios y eventualmente volvemos a Dios. Esta comprensión profunda y espiritual es lo que, según él, convierte a un aspirante en masón. En resumen, este párrafo trata sobre la masonería como una búsqueda de la sabiduría, la conexión con lo divino y la comprensión de las preguntas fundamentales sobre la existencia humana. Adom enfatiza la idea de que cada individuo es parte de lo divino y que la masonería busca ayudar a los iniciados a comprender y vivir esta verdad espiritual. ¿A qué se refiere Adón cuando dice que la orden masónica es depositaria de las ciencias de las edades? ¿Por qué es el arca de los tesoros de las antigüedades? Se refiere a la idea de que la masonería ha sido una custodia de conocimientos y sabiduría que se han transmitido a lo largo de las épocas y que se consideran valiosos y antiguos. Vamos a dar una explicación más detallada. Como depositaria de las ciencias de las edades, Adom sugiere que la masonería ha conservado y transmitido conocimientos científicos, filosóficos y espirituales que se remontan a épocas antiguas. Estos conocimientos no se limitan a una sola disciplina, sino que abarcan una amplia gama de saberes que han sido preservados a lo largo de las generaciones. El arca de los tesoros de las antigüedades. La referencia al arca de los tesoros evoca la imagen de un tesoro invaluable similar al arca de la alianza en la Biblia, que contenía objetos sagrados y simbolizaba la presencia de lo divino. En este contexto, Adón sugiere que la masonería almacena y protege conocimientos y sabiduría que son tan valiosos como un tesoro antiguo y sagrado. En resumen, Adón está elogiando la masonería como una institución que ha servido como guardiana de conocimientos profundos y antiguos a lo largo de la historia. Estos conocimientos no solo se refieren a la ciencia, sino también a aspectos filosóficos, espirituales y culturales que han sido transmitidos de generación en generación dentro de la masonería. Esta idea enfatiza la importancia y la riqueza de la tradición masónica en términos de conocimiento y sabiduría acumulados a lo largo del tiempo. ¿Pueden acaso desaparecer todos los libros sagrados y sin embargo un masón consciente y verdadero puede reconstruirlos con toda exactitud y verdad? ¿Es cierto esto? Se refiere a una idea simbólica dentro de la masonería y no debe tomarse de manera literal. Aquí hay una explicación. Desaparecer todos los libros sagrados. Esta frase sugiere una situación hipotética en la que
todos los libros sagrados o textos de conocimiento se han perdido o destruido. Se utiliza como una forma de enfatizar la idea de que la masonería considera que su conocimiento es profundo y fundamental, más allá de lo que está contenido en libros escritos. Un masón consciente y verdadero puede reconstruirlos con toda exactitud y verdad. Aquí Adón está haciendo una afirmación simbólica sobre la profundidad del conocimiento y la sabiduría que se encuentra en la masonería. No significa que un masón pueda literalmente reescribir todos los libros sagrados de todas las religiones o culturas, sino que un masón auténtico posee una comprensión profunda de los principios espirituales y filosóficos que subyacen en esos textos. Los misterios están en su seno, los tesoros en su corazón y la sabiduría en su mente. Esta parte del pasaje enfatiza que la verdadera riqueza y sabiduría de la masonería no se encuentra en libros externos, sino dentro de la propia persona. En su seno sugiere que los secretos y misterios están profundamente arraigados en la identidad del masón. En su corazón indica que la masonería valora la comprensión espiritual y la empatía. El pasaje enfatiza que la masonería considera que su conocimiento espiritual y filosófico es fundamental y profundo, y que este conocimiento no depende exclusivamente de libros escritos, sino que reside en la comprensión y la esencia de los miembros de la orden. Es una afirmación simbólica que resalta la importancia de la interiorización y la reflexión en la búsqueda de la sabiduría masónica. ¿Qué quiso decir San Pablo cuando dijo, en él vivimos, nos movemos y tenemos el ser? Aquí hay una interpretación gnóstica de esta cita. Dios como el ser supremo oculto. Desde una perspectiva gnóstica, Él se refiere al ser supremo o Dios, pero no en el sentido tradicional de las religiones convencionales. En el gnosticismo, Dios es visto como el ser supremo oculto, el principio incomprensible y trascendente que está más allá de la comprensión humana ordinaria. Vivir en la divina presencia. En Él vivimos puede interpretarse como una invitación a vivir en la divina presencia o en la conciencia de lo divino en todo momento. Los gnósticos buscan experimentar una conexión continua con el Ser Supremo a través de la gnosis, lo que implica una percepción directa de la divinidad en todas las cosas. Movimiento hacia la autoconciencia espiritual. Nos movemos puede entenderse como un llamado a la búsqueda activa de la autoconciencia espiritual. Los gnósticos creen en la importancia de despertar a la verdad espiritual a través de la introspección, la meditación y la búsqueda interior. La realización del propio ser divino. Tenemos el ser, puede interpretarse como la realización de que cada individuo tiene un núcleo divino dentro de sí mismo. Desde una perspectiva gnóstica, la gnosis implica reconocer y despertar a la chispa divina o la centella de lo divino que reside en el interior de cada ser humano. En resumen, desde una perspectiva gnóstica, esta cita de San Pablo podría entenderse como un llamado a vivir en la constante conciencia de la presencia divina, a buscar la autoconciencia espiritual y a realizar el aspecto divino dentro de cada individuo a través de la gnosis. El gnosticismo se centra en la búsqueda personal de la verdad espiritual y la conexión con lo divino a nivel individual. Continúa diciendo el doctor Adom en el texto. Sin embargo, para tener la verdadera comprensión de este misterio, debemos planificar, construir y poner por obra nuestra casa, nuestro templo, nuestro cuerpo, según las leyes divinas y naturales. Esta casa cuerpo es un templo exterior para la gloria del yo interior, la iniciación o ingreso en el mundo interno, simbolizado
por la iniciación masónica tiene como único objetivo depurar y limpiar el interior y el exterior de este cuerpo templo de Dios vivo. Esto es, construir un templo digno del yo soy. Por tal motivo, la institución tomó el nombre de masonería, arte de construir, y sus adeptos son llamados constructores, lo que quiere decir, según hemos explicado, constructores de templos para el espíritu. Entonces, el sello o cuño de su origen es la construcción en general, filosófica, científica y moral. La masonería quiso siempre imitar la actividad de la madre naturaleza en el universo, y por tal motivo sus adeptos se dedicaron a la erección de numerosos monumentos, templos e iglesias de la antigüedad. Esa obra de construcción puede observarse en el propio cuerpo humano, llamado casa, templo, microcosmo, etcétera, porque su constitución encierra todas las leyes divinas y naturales. Es el pequeño universo, miniatura suya, erigido a la gloria del yo soy, el gran arquitecto del universo. Continuamos con las disertaciones. Este párrafo del libro se centra en la idea de que la comprensión de un misterio espiritual y el camino hacia la iniciación requieren la construcción de un templo interno, que es el cuerpo humano, de acuerdo con las leyes divinas y naturales. Aquí vamos a dejar un análisis más detallado del párrafo. Comprensión del misterio. El párrafo comienza destacando que para comprender verdaderamente un misterio espiritual es necesario llevar a cabo una serie de acciones. Construcción del templo. El autor usa la metáfora de la construcción de un templo para referirse a la tarea espiritual. Este templo representa el cuerpo humano y se considera un lugar donde el yo interior debe encontrar su expresión. Leyes divinas y naturales. La construcción de este templo debe basarse en las leyes divinas y naturales, lo que implica una armonización entre el plano espiritual y el mundo físico. Iniciación masónica. El texto menciona la iniciación masónica como un símbolo de ingreso al mundo interno. La masonería se interpreta aquí como una búsqueda espiritual que tiene como objetivo purificar y elevar tanto el interior como el exterior de este cuerpo templo de Dios vivo. El nombre de la masonería. El autor explica el origen del nombre masonería, que se deriva de arte de construir. Los adeptos de la masonería son llamados constructores porque se dedican a construir templos para el espíritu, es decir, a trabajar en su desarrollo espiritual. La construcción filosófica, científica y moral. El texto subraya que la construcción no se limita solo a la edificación física de templos o monumentos, sino que también abarca el desarrollo filosófico, científico y moral de la persona. Esto implica un crecimiento integral en todos los aspectos de la vida. Imitación de la naturaleza. Se menciona que la masonería busca imitar la actividad de la madre naturaleza en el universo. Esto sugiere un respeto por las leyes y procesos naturales como guía para el desarrollo espiritual. El cuerpo humano como templo. El párrafo concluye destacando que esta obra de construcción espiritual puede observarse en el cuerpo humano, que es considerado una casa o templo que contiene todas las leyes divinas y naturales. Este cuerpo se considera un reflejo en miniatura del universo y se construye en honor al yo soy, que representa el gran arquitecto del universo. En resumen, este párrafo enfatiza la importancia de la construcción espiritual y moral basada en principios divinos y naturales, utilizando la metáfora de la construcción de un templo. También establece una conexión entre la masonería y la búsqueda espiritual y moral, así como la imitación de la naturaleza como un modelo a seguir en este proceso.
¿A qué se refiere el doctor Adom cuando dice debemos planificar, construir y poner por obra nuestra casa, nuestro templo, nuestro cuerpo, según las leyes divinas y naturales? Cuando el doctor Adom dice esto, se refiere a la idea de que las personas deben llevar a cabo un proceso consciente y deliberado de desarrollo espiritual y personal. Aquí hay una descomposición de esa afirmación. Planificar significa que las personas deben tener un plan o una intención clara para su crecimiento espiritual. No se trata de un proceso aleatorio, sino de una elección consciente de avanzar en un camino espiritual. Construir implica que este proceso espiritual es algo que se construye y se desarrolla con el tiempo. No es algo que simplemente suceda de la noche a la mañana, sino que requiere esfuerzo y trabajo constante. Poner por obra significa llevar a cabo acciones concretas en la vida cotidiana que reflejen los principios espirituales y las leyes divinas y naturales. No es suficiente tener conocimiento teórico, se trata de vivir de acuerdo con esos principios. Nuestra casa, nuestro templo, nuestro cuerpo. Estos términos se utilizan de manera metafórica para referirse al cuerpo humano como el lugar donde se lleva a cabo este proceso espiritual. Es como si estuviera instando a las personas a ver sus propios cuerpos como lugares sagrados donde se realiza el trabajo espiritual. Leyes divinas y naturales. Estas leyes son los principios espirituales y naturales que rigen el universo. Adón enfatiza que el desarrollo espiritual debe estar en armonía con estas leyes, lo que implica vivir de acuerdo con valores éticos y morales, así como respetar las leyes de la naturaleza. En resumen, el doctor Adom está instando a las personas a ser conscientes y deliberadas en su búsqueda espiritual, construyendo un camino de desarrollo personal que esté en consonancia con principios espirituales y leyes naturales. Continuemos con el texto. El numeral 22 dice lo siguiente: todos los hombres son dueños de esta obra magna en la cual todos participan inconscientemente en su propia vida y actividad, mientras que el iniciado masón que entró en su mundo interno tiene el deber de colaborar conscientemente y convertirse en sabio constructor de la obra del gran arquitecto del universo. Ser masón o constructor y poseer la ciencia y el arte de la vida es ser iniciado, superhombre en ciencia y religión. Comencemos con las disertaciones. Este pasaje enfoca la idea de la masonería como una búsqueda de sabiduría y autoconocimiento. Vamos a hacer un análisis del pasaje. Participación inconsciente versus participación consciente. El pasaje sugiere que todos los seres humanos están involucrados en una obra magna, es decir, en la construcción y desarrollo de sus vidas y actividades cotidianas, pero la mayoría lo hace de manera inconsciente. Aquí obra magna puede interpretarse como la vida misma y el desarrollo personal. Sin embargo, el masón iniciado se distingue porque está consciente de su participación en este proceso y se esfuerza por comprenderlo a un nivel más profundo. Colaboración consciente y construcción de la obra. El pasaje establece que el masón iniciado tiene la responsabilidad de colaborar conscientemente en la obra del gran arquitecto del universo. En la masonería, el gran arquitecto del universo es una referencia a una entidad divina o principio creativo. La masonería ve al masón como un constructor que trabaja en la construcción de su propia vida y de la sociedad de una manera espiritualmente consciente y reflexiva. Ser iniciado y superhombre en ciencia y religión. El pasaje sugiere que ser masón e iniciado implica ser un superhombre en ciencia y religión. Esto se refiere a la idea de que un masón iniciado no solo busca la sabiduría en términos religiosos, sino también en términos científicos y filosóficos. Se espera que el masón sea un individuo que busca la verdad y el conocimiento en todos los aspectos de la vida, no solo en lo espiritual.
En resumen, este pasaje destaca la distinción entre la participación inconsciente en la vida cotidiana y la participación consciente de un masón iniciado. Se espera que el masón trabaje en su propio desarrollo personal y en la construcción de un mundo mejor de manera consciente, reflexiva y en busca de la sabiduría en todas las áreas de la vida, incluyendo la ciencia y la religión. Esta perspectiva refleja la idea de que la masonería es una búsqueda espiritual y filosófica profunda. ¿A qué se refiere Adón con la magna obra en la cual todos participan inconscientemente? La magna obra. En este contexto, la magna obra se refiere a la vida de cada individuo y su contribución al mundo en general. Es la suma total de las experiencias, acciones y decisiones que conforman la existencia de una persona. Participación inconsciente. Adorno sugiere que la mayoría de las personas pasan por la vida sin una profunda conciencia de las implicaciones de sus acciones y decisiones. Actúan de manera automática, siguiendo las convenciones sociales y persiguiendo objetivos superficiales sin cuestionar o comprender completamente el propósito y el significado de sus vidas. Falta de reflexión espiritual. La participación inconsciente implica que la mayoría de las personas no reflexionan sobre cuestiones espirituales, filosóficas o profundas sobre su existencia. No se cuestionan sobre su relación con lo divino o sobre cómo sus acciones pueden contribuir a un propósito más elevado. En resumen, Adón está señalando que la mayoría de las personas viven sus vidas sin una profunda conciencia espiritual o filosófica, simplemente siguiendo una rutina sin cuestionar el propósito de sus acciones. La masonería, según Adón, busca despertar esta conciencia y llevar a los iniciados a una comprensión más profunda de su papel en la magna obra de la vida y a participar de manera consciente y reflexiva en su construcción y desarrollo personal. ¿Qué es la gran obra? La gran obra, en latín magnum opus, en el esoterismo occidental se refiere a un concepto fundamental y a menudo misterioso que abarca varias tradiciones esotéricas, incluida la alquimia, la filosofía hermética y la masonería. El significado de la gran obra puede variar ligeramente según la tradición, pero en términos generales se refiere a un proceso espiritual o alquímico de transformación personal con el objetivo de alcanzar la iluminación o la perfección espiritual. Aquí vamos a dar una explicación más detallada. Transformación interior. En la alquimia, la gran obra implica la transmutación de la materia prima, a menudo simbolizada por el plomo, en una sustancia pura y elevada, simbolizada por el oro. Este proceso se considera un reflejo de la transformación interior del alquimista, donde los aspectos oscuros y negativos de la personalidad se purifican y elevan hacia una forma más espiritual y luminosa. Iluminación espiritual. En términos más amplios, la gran obra en el esoterismo occidental se relaciona con la búsqueda de la iluminación espiritual, la sabiduría y la conexión con lo divino. Implica un viaje interior para descubrir y realizar la naturaleza espiritual más elevada del individuo y en algunos casos alcanzar la unión con lo divino. Búsqueda de la verdad. La gran obra también se asocia con la búsqueda de la verdad y la sabiduría universal. Los practicantes de las tradiciones esotéricas buscan comprender los secretos del universo y de sí mismos a través de este proceso. Proceso gradual. La gran obra no es un logro instantáneo, sino un proceso gradual y a menudo difícil, que requiere autodisciplina, introspección y dedicación. Implica enfrentar y superar desafíos personales y espirituales. Símbolos y alegorías.
La gran obra se describe frecuentemente a través de simbolismo y alegorías en las tradiciones esotéricas. Los alquimistas, por ejemplo, utilizan imágenes como el fuego filosófico y el sol negro para representar etapas específicas de la gran obra. En resumen, la gran obra en el esoterismo occidental representa la búsqueda de la transformación interior, la iluminación espiritual y la realización de la verdad espiritual y universal. Es un concepto central en muchas tradiciones esotéricas y es visto como un camino hacia la evolución y el crecimiento personal y espiritual. ¿Cuál es la obra del gran arquitecto del universo y cómo participa en ella el masón? La obra del gran arquitecto del universo se considera la creación y el mantenimiento del universo en sí. Se ve como el plan divino o el propósito detrás de toda la existencia. La idea de que el masón puede convertirse en un sabio constructor de la obra del gran arquitecto del universo se basa en principios espirituales y filosóficos de la masonería que enfatizan el desarrollo personal y la búsqueda de la verdad espiritual. Aquí hay algunas pautas generales sobre cómo un masón puede aspirar a convertirse en un sabio constructor en este contexto. Autoconocimiento. La autoevaluación y el autoconocimiento son fundamentales. Un masón debe reflexionar sobre sus propias debilidades, virtudes y áreas de mejora. Esto implica un proceso de autodescubrimiento y autorreflexión. Búsqueda de la verdad. Un sabio constructor busca constantemente la verdad espiritual y filosófica. Esto puede incluir el estudio de textos espirituales y filosóficos, así como la búsqueda de la sabiduría en todas las áreas de la vida. Desarrollo espiritual. La masonería promueve el desarrollo espiritual como parte fundamental de la vida de un masón. Esto implica elevar la conciencia y la espiritualidad a través de prácticas como la meditación, la oración y la contemplación. Ética y moralidad. La ética y la moralidad son valores esenciales en la masonería. Un masón se esfuerza por vivir de acuerdo con principios éticos elevados, mostrando compasión, generosidad y rectitud en sus acciones y decisiones. Filantropía. La masonería también enfatiza la contribución a la comunidad y la ayuda a los demás. Un masón trabaja para mejorar la sociedad y ayudar a aquellos que lo necesitan. Conexión con lo divino. Un sabio constructor busca una relación más profunda con lo divino o el gran arquitecto del universo. Esto implica reconocer la presencia de lo divino en todas las cosas y buscar una conexión espiritual significativa. En última instancia, convertirse en un sabio constructor en la masonería implica un compromiso personal con el crecimiento espiritual, la autorreflexión y la búsqueda de la verdad y la sabiduría. ¿Cómo el masón logra poseer la ciencia y el arte de la vida? La idea de que un masón pueda poseer la ciencia y el arte de la vida es una expresión que destaca la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento en la masonería. Aquí se explica cómo un masón podría aspirar a lograr esta comprensión. Estudio y reflexión. Un masón busca la ciencia y el arte de la vida a través del estudio y la reflexión. Esto implica aprender de las enseñanzas de la masonería y de otras fuentes de sabiduría como textos filosóficos, espirituales y literarios. Los masones dedican tiempo a la lectura, la discusión y la contemplación para profundizar en su comprensión de la vida y sus significados. Aplicación de principios éticos. La ética y la moralidad son fundamentales en la masonería. Un masón se esfuerza por aplicar principios éticos elevados en su vida diaria. Esto incluye valores como la honestidad, la integridad, la compasión y la justicia. Al vivir de acuerdo con estos principios, el masón busca perfeccionar el arte de vivir de manera justa y virtuosa. Desarrollo personal y espiritual.
La masonería promueve el desarrollo personal y espiritual. Los masones se esfuerzan por elevar su conciencia y espiritualidad a través de prácticas como la meditación, la oración y la autorreflexión. Buscan una mayor comprensión de sí mismos y de su relación con lo divino. Comprender el simbolismo. La masonería utiliza símbolos y alegorías para transmitir sus enseñanzas. Un masón se esfuerza por comprender y aplicar el simbolismo en su vida para obtener una comprensión más profunda de la existencia y su propósito. Comunidad masónica. La interacción con otros masones en la logia es un aspecto importante para lograr la ciencia y el arte de la vida. A través de la colaboración y el intercambio de ideas con otros miembros de la hermandad, los masones pueden enriquecer su comprensión y crecimiento personal. Un masón aspira a poseer la ciencia y el arte de la vida a través del estudio, la aplicación de principios éticos, el desarrollo personal y espiritual, la contribución a la comunidad y la comprensión de los símbolos masónicos. Este proceso es parte de la búsqueda de la sabiduría y la perfección espiritual en la masonería. ¿Qué significa ser iniciado? El término iniciado se refiere a un individuo que ha pasado por un proceso de iniciación espiritual y que ha adquirido un nivel avanzado de conocimiento y comprensión espiritual. Es alguien que ha adquirido un conocimiento profundo y espiritual sobre la naturaleza de la realidad, la evolución espiritual y otros temas relacionados con la filosofía y la mística. Ser un iniciado implica una profunda transformación personal a través de la autoevaluación, la autorreflexión y la práctica espiritual. El individuo busca superar las limitaciones de la personalidad egoísta y avanzar hacia una conciencia superior y un mayor amor y comprensión hacia todos los seres. Los iniciados han establecido una conexión más profunda con lo divino o con la dimensión espiritual. Esto implica una relación consciente con Dios y una comprensión de que todos los seres están interconectados a través de una presencia divina común. Los iniciados tienen una misión espiritual en la vida. Pueden ser guías y maestros espirituales para otros, ayudándoles en su propio camino hacia la iluminación espiritual. Ser un iniciado implica vivir de acuerdo con principios éticos y morales elevados. Los iniciados se esfuerzan por vivir de manera justa, amorosa y compasiva, contribuyendo al bienestar de la humanidad. Los iniciados dedican tiempo al estudio y la práctica espiritual continua. Esto puede incluir la meditación, la oración, el estudio de las enseñanzas esotéricas y la aplicación de esos principios en la vida cotidiana. Ser un iniciado implica alcanzar un alto grado de conocimiento y comprensión espiritual, así como una transformación personal profunda. Los iniciados buscan vivir de acuerdo con principios éticos elevados y tienen una conexión consciente con lo divino mientras trabajan en una misión espiritual en beneficio de la humanidad. La iniciación en muchas tradiciones esotéricas y filosóficas, incluyendo la masonería y otras órdenes secretas, a menudo involucra una ceremonia simbólica que marca el inicio de un proceso de transformación espiritual y conocimiento más profundo. Sin embargo, es importante entender que la iniciación real va más allá de la ceremonia en sí y requiere un compromiso personal y un esfuerzo continuo. En la mayoría de las tradiciones, la ceremonia de iniciación simboliza el comienzo de un viaje espiritual y el acceso a enseñanzas y conocimientos más profundos. La ceremonia puede incluir rituales, símbolos y promesas simbólicas que representan un compromiso del individuo con la búsqueda espiritual y el aprendizaje. Sin embargo, ser un verdadero iniciado implica mucho más que simplemente pasar por una ceremonia.
hasta aquí las disertaciones. Hasta aquí hemos disertado hasta el numeral 22 del capítulo 2 del libro El aprendiz y sus misterios del doctor Jorge Adón. Les agradezco mucho por su tiempo y su paciencia. Espero que estas disertaciones sean de su agrado y utilidad. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenos saberlo en la caja de comentarios. Si les gustó, regálenos un me gusta. Esto incentiva la creación de nuevo contenido. Suscríbanse al canal y den clic en la campanita para que no se pierdan de ningún episodio. Recuerden que también pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Telegram y Spotify. Se despide fraternalmente de todos ustedes, Frater Catus. Buenas noches y buenos días. Que la paz del Cristo cósmico esté con todos ustedes.